¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Vivir Intensamente. Soy José Antonio González desde la Ciudad de México. Te estoy saludando. En este programa hoy es un programa bastante especial. Es un programa para cuando estamos estresados, cuando estamos confundidos. Necesitamos una guía, necesitamos una orientación. Necesitamos hacer una pausa en el camino para poder respirar, meditar y clarificar nuestras prioridades. Por eso hoy vamos a tener un programa muy especial con Daniel Mesino, que nos va a estar hablando justamente de hacer este alto en el camino, respirar, meditar y definir las prioridades. Así que bienvenido, Daniel, gracias por estar con nosotros. José Antonio González, muchísimas gracias por este espacio. Para mí es un verdadero honor y todo un privilegio poder compartir con tu audiencia y sobre todo hacer llegar a, pues, a un mayor número de posibles lectores este proyecto editorial que hoy ya es una realidad y que queremos que contribuya al bienestar de las personas. Así es, excelente. Pues muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, pues ya sabes que tú puedes estar en comunicación con nosotros, lo puedes hacer directamente si nos estás escuchando en la plataforma de Radio Centro, vía telefónica 1084-1030, el teléfono de cabina para que hagas ahí tus preguntas o tus comentarios. Y si nos estás viendo por Facebook Live, pues ya sabes, vivir intensamente para que sea bastante interactivo. Claro, después ya estos programas los estamos subiendo a la plataforma de YouTube también para que lo puedas ver a la hora que quieras. Así que también te invito a que te inscribas a nuestro canal, Vivir Intensamente TV, así nos encuentras en YouTube y ahí estamos poniendo los diferentes programas y podcasts que tenemos para ti. Y bueno, pues antes de entrar de lleno con el tema, siempre hacemos una reflexión y esta reflexión bien, nos sirve de pauta para poder dar inicio a nuestro tema. Y la reflexión del día de hoy nos dice, no puedes depender de otras personas para ser feliz. Ninguna relación te dará la paz que tú no hayas creado en tu interior. Y esa reflexión me gustó mucho para arrancar el día de hoy, porque muchas veces endosamos nuestra felicidad no solamente a personas, sino puede ser a una situación, a una empresa, al gobierno, incluso al contexto donde estamos nosotros. Y ahí, en automático, cuando no se dan las cosas como nosotros queremos o las expectativas que nosotros teníamos en esa persona, en esa situación, en ese trabajo, entonces pareciera ser que se va esa paz interior, se va esta felicidad. Pero la verdad es que tenemos que crear esta felicidad, tenemos que crear esta paz en nosotros para poderla proyectar hacia los demás. Recuerda que una persona conflictiva, seguramente conocerás a algunas personas así, conflictivas, es porque traen conflictos internos. Y bueno, yo lo que espero es que tú no seas la persona conflictiva. Pero lo importante, si conoces a alguien así o tú en ocasiones puedes generar estos conflictos, recuerda, la clave siempre es tener esta paz interior. Hay que crearla, está dentro de nosotros. Y es por eso que hoy vamos a estar hablando de este tema con Daniel Mesino, que a la vez tiene un libro, miren aquí para los que nos están viendo en Facebook Live, aquí lo estoy poniendo en la pantalla para que lo puedan ver. Su libro se llama Respira, Medita y Recupera tu Felicidad. Un plan de 28 días para reconectar con tu bienestar. Y hablando un poco más acerca de nuestro invitado, para que lo ubiquen más, Daniel Mesino es egresado de la licenciatura de Periodismo y Comunicación Colectiva de la UNAM y ha desarrollado una exitosa carrera en la industria editorial desde hace 20 años, enfocada en el desarrollo humano, liderazgo, divulgación histórica también. La meditación ha sido una constante en su vida desde 1996 bajo la dirección de Swami Nityananda de Chanti Mandir en India. Actualmente es instructor de Hatha Yoga y Ashtanga Vinyasa Yoga. E imparte clases y talleres de introducción al yoga, tanto en la Ciudad de México como en el interior. Y es autor de los libros Date un Break,
una guía para el bienestar, la creatividad y la productividad, meditación para una vida plena y este libro, Medita, Respira y Recupera tu Felicidad. Así que pues bienvenido, bienvenido Daniel. Y bueno, pues vamos a arrancar. Me gustaría que nos dieras un poquito del contexto, cómo estamos en la actualidad, que, por qué estamos viviendo esta situación, estresados, a veces con incertidumbre. Claro, a veces quisiéramos controlar todo y eso no se puede. Que nos hables un poquito del contexto que nos lleva a tener una situación de estrés en la vida. Muchísimas gracias, José Antonio, por este espacio y quiero yo destacar tres aspectos fundamentales. Sí. El primero tiene que ver con que paradójicamente, a pesar de los avances que tenemos ahora en la ciencia y la tecnología, vivimos momentos o nuevas enfermedades que nos están llevando a la depresión y también a otros males como, no sé, la ansiedad, que se ha convertido en la nueva depresión de estos años. Sí. Pero para entenderlo, quiero yo destacar tres puntos muy importantes. El primero tiene que ver con la longevidad. Ahora la esperanza de vida ha aumentado 5 años desde principios de siglo. Es decir, nosotros ahora en promedio vivimos, de acuerdo con un estudio de la Organización Mundial de la Salud, entre 75 y 80 años. Así es, sí. Entonces, muchas de las enfermedades que antes eran mortales hoy se han erradicado. Segundo aspecto, tenemos el tema de la tecnología. Muchos de los procesos de optimización del trabajo se han mejorado sustancialmente y ahora es mucho más sencillo poder tener acceso a enseres que antes costaban porque era, digamos, complejo su proceso de manufactura, como son, digamos, licuadoras, televisiones, lavadoras, etcétera. Entonces ahora, en teoría, es mucho más fácil poder tener acceso a estos bienes. Y segundo, tenemos un mayor acceso a la información. Es decir, como nunca antes, ahora tenemos programas como el tuyo, que podemos escuchar, podemos también aplicar, tener conocimiento, hacer lecturas en línea, asistir a cursos, etcétera. Por ejemplo, mucho del conocimiento védico de la India antes estaba reservado para brahmines, pero ahora se ha abierto inclusive a hombres y mujeres. Entonces, en este sentido, hoy el mundo presenta tres características que a mí me ha llamado mucho la atención. Sí. Primeramente, tenemos la información versus la intuición. Estamos dejando de aprender a escucharnos, de seguir nuestra intuición y todo lo basamos en datos. Queremos el dato fijo, el dato duro, queremos tenemos un malestar y en lugar de escuchar nuestro cuerpo vamos a internet a investigar qué es lo que está sucediendo. O lo queremos controlar con una aspirina o cualquier pastilla. Exactamente, queremos algo rápido y efectivo. Segundo, la inmediatez visita versus la claridad. Es decir, ahora todo queremos que se resuelva de manera inmediata. Tomamos decisiones en base a los datos que obtenemos de manera casi expedita y no nos detenemos a tener esta claridad. ¿Por qué sucede eso? Por este mismo ritmo frenético que nos ha tocado vivir. Y finalmente esta dependencia tecnológica que ha sustituido mucho el tema de la interacción humana. Paradójicamente, a pesar de que ahora es mucho más fácil comunicarnos y viajar, dependemos más de del uso de teléfonos celulares, del WhatsApp, etcétera, o Facebook, que ya inclusive hace poco estaba escuchando un programa en italiano que tiene una enfermedad que se llama mobofobia, que significa pues el que te quiten a ti tu acceso a dispositivos móviles. Claro. Por ejemplo, hay veces de que, no sé, se nos daña el celular y entonces los que tienen mobofobia, Ajá. Bueno, ya tienen un pánico ahí que no pueden comunicarse. Lo peor que te puede pasar ahora es que, digamos, se te acabe la pila, ¿no? Para poder También. cargar o que no tengas datos. O que no, a veces no hay internet o que llega a fallar. Entonces, exactamente. Claro. Y en este contexto, paradójicamente, México, de acuerdo con una encuesta elaborada por la Organización Mundial del Trabajo, México es uno de los países con los índices más altos de estrés en el mundo.
De acuerdo con este estudio, el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral. Y esto está por encima de países como China o Estados Unidos. 75% de la población en México laboral, ¿no? Bueno, esto es terrible porque, de hecho, aquí en México todavía hay varias empresas que se ven mal si la gente se va temprano. Incluso una de las características o requisitos que piden en varias empresas es que trabajen bajo presión. Y trabajar bajo presión es trabajar estresados. Exactamente. Imagínate, a mí lo que más me sorprende es que en ciudades con evidentemente mayores satisfactores de vida, como es, países como es China o Estados Unidos, tengamos niveles de estrés mucho más altos. Y el estrés laboral tiene repercusiones evidentemente en las relaciones que tenemos con la familia, tiene repercusiones físicas como dolores de espalda, musculares, desórdenes alimenticios, insomnio, depresión o esta nueva, digamos, incremento de esta patología que es la ansiedad, Claro. que se ha convertido en el gran mal de estos años, ¿no? De esta época que nos ha tocado vivir. Hace poco estaba dando una entrevista a un periodista que tenía, ¿qué te parece? 26 años, y él me contaba que sufría de un estrés laboral brutal y un nivel de ansiedad que no lo podía controlar y tenía que medicarse. Estamos hablando de un joven de 26 años. Claro. Entonces, no, pues soy súper joven, o sea, ni siquiera llegar a los 30. Imagínate ya más adelante. Fíjate que qué bueno que lo dices esto porque muchos están medicados y aquí creo que tu propuesta sería estar medicado o estar meditado. O sea, meditando, que es justamente una muy buena alternativa, que ya nos hablarás un poquito más de esto. Entonces, ahorita, lo interesante de esto es que el mundo, si cada vez se vuelve más competitivo, esto nos lleva a altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad, y pues nos va afectando. Exactamente. Y retomando un poco esta afirmación, esta reflexión con la que tú inicias el programa, en la que no podemos nosotros depositar nuestra felicidad en factores externos, la retomo principalmente porque ese es uno de los sentidos del libro. Es decir, una de las cosas que nos gusta mucho nosotros entender y enseñar es que la realidad siempre es cambiante. Todo nace, se sostiene y se transforma. Así es la vida. Nacemos, crecemos y eventualmente vamos a transformar o a dejar este cuerpo. Claro. Entonces, lo mismo pasa con las relaciones, lo mismo pasa con los trabajos, lo mismo pasa con los sentimientos y con las emociones. Y si nosotros pensamos que alcanzar estos satisfactores externos son determinantes para estar felices o contentos, nuestra felicidad y nuestro estado de bienestar va a estar siempre dependiendo de estos factores que son cambiantes, no estáticos. Claro, y vamos a querer controlarlos además. Exactamente. Los hijos en algún momento se van a ir. Las relaciones, por mucho amor que tengas, alguno de ellos tendrá que fallecer antes que otro. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es lo que nosotros queremos desarrollar a partir no solamente de este libro, sino de los cursos y talleres que impartimos? Primero, sí, fomentar una salud del cuerpo a través de la práctica del Hatha o el Ashtanga Yoga y de la práctica de la respiración. Y luego, a través del ejercicio de la meditación para generar una percepción clara, porque tú necesitas tener una percepción clara de la experiencia y un entendimiento correcto de la experiencia. Percepción clara y entendimiento correcto. Mira, suena bastante, bastante interesante, muy completo esta propuesta. Exacto, porque mira, la percepción clara tiene que ver, si tu cuerpo tiene dolor, si tú tienes dolores de espalda o tienes problemas digestivos, etcétera, no te vas a poder sentar a meditar o a contemplar la realidad. Tienes que resolver esto que te está quitando esa serenidad y esa paz mental. Y luego no puedes tomar las mejores decisiones. Entonces, a través de la práctica de la meditación,
lo que hacemos es detenernos, observarnos y aprender a desarrollar esto que hemos perdido y que mencionaba al principio de la exposición, que tiene que ver con la intuición. Dejamos de escucharnos a nosotros. Pensamos que la solución está en obtener el dato preciso e inmediato que nos ofrece, no sé, los navegadores actuales. Sin embargo, de la misma manera en que cada situación es cambiante, mi realidad y tu realidad, por más similares que se parezcan, son completamente distintas. Lo que puede funcionar para ti no necesariamente funciona para mí. Y de ahí la importancia de saber qué es lo que tú necesitas, porque a lo mejor tú puedes decir, he hecho este alto en el camino, puedo tener esta claridad de percepción de la experiencia, pero no me puedo quedar aquí. Necesito saber por qué opero como opero, por qué digo lo que digo y por qué mis acciones son como son. Claro, es decir, ser más conscientes. Eso, fíjate que aquí lo promovemos mucho, aquí en el programa. Decimos, primero, tengo que ser consciente qué es lo que está sucediendo en mi entorno, qué está sucediendo en mí. Por ejemplo, ayer que estuvimos hablando de emociones, también ser conscientes de lo que estoy sintiendo, porque eso me va a permitir actuar de mejor manera, de forma incluso mucho más asertiva, más clara y no solamente en piloto automático. Y bueno, mira, pues ya hay varias personas que se han estado conectando. Carlos García, Carla González también nos manda saludos. Diana Barranco Martínez, ella nos está viendo en Puebla. Carlos dice saludos, muy buen tema. Gracias. Marlin Blanco, también un gran saludo para ti. Clau del Rey nos manda también saludos, muchas gracias para ti. Ya sabes que puedes estar interactuando con nosotros, Facebook, Vivir Intensamente, para que hagas tus preguntas. Y bueno, Daniel, hay algo que me gustó mucho aquí en el libro, porque lo tienes desarrollado en un plan de 28 días, nos dice aquí un plan de 28 días para reconectar con tu bienestar. Lo estoy poniendo una vez más ahí en la pantalla. Un plan de 28 días. Se puede, ahorita con todo lo que nos has estado comentando, traemos una programación, la misma sociedad, seguramente los amigos, la familia, los compañeros de trabajo nos van presionando para las cosas superfluas. ¿Consideras que es suficiente 28 días para reconectarnos con ese bienestar? Yo la propuesta de estos 28 días Sí. es de que tu mente y tu cuerpo tengan la experiencia, es decir, sean conscientes tu cuerpo y tu mente de que existen otras alternativas, de que el sufrimiento no es la única vía, que para curar una encefalia no necesitas inmediatamente una aspirina, que para curar el insomnio no necesitas a lo mejor pastillas, ¿no? Entonces, el por qué 28 días no significa que luego de estos 28 días ya estás completamente anclado en la felicidad, sino que es un plan en el que nosotros proponemos, y hablo de nosotros porque este es un libro que surge pues de la experiencia de los alumnos que han practicado conmigo, vienen también muchas de las citas de mis maestros y de las enseñanzas de ellos, entonces es un trabajo para mí muy colectivo en ese sentido, aunque yo soy el autor, pero el propósito es de que durante 4 semanas tú tengas este compromiso de meditar, de ver, de analizarte, de saber qué es lo que está ocurriendo, y lo hemos dividido en 4 grandes temas para que la mente y tu cuerpo y tú mismo puedas experimentar el otro lado de la moneda. Claro, y son 4 temas que se desarrolla uno por semana. Uno por semana. El primero es qué le das a la mente. Y cuando hablamos de qué le das a la mente, hablamos de cómo lo alimentas a través de los sentidos de percepción. Es decir, si tú le das a tu mente, digamos, escenas violentas, claro que te vas a convertir en un ser violento. Si tú le das a tu mente, digamos, esta verborrea del chisme de Radio Pasillo, evidentemente serás un ser chismoso, ¿no? Claro. Así, ¿cómo le vas a pedir a tu mente que medite si un día antes o en la tarde te comiste un asado,
completo argentino, que no tengo nada en contra de los asados, pero digamos, hay que tener cierta disciplina. Entonces, Perdón, pero sí tiene que ver la alimentación, supongo. sí, por supuesto, porque, a ver, lo interesante aquí de la propuesta es saber cuál es el efecto que los alimentos te producen en ti. Y vuelvo otra vez a este sentido de que tu realidad y mi realidad son completamente distintas. Más que una receta mágica y decir tienes que comer esto, es decir, ser consciente de qué es lo que cierto tipo de alimentación te produce en ti. A lo mejor hay personas que sí necesitan la proteína animal, adelante, pero hay personas que a lo mejor pueden vivir y se sienten mucho mejor sin proteína animal y pueden sustituirlas por otros tipos de proteínas. Claro, y tiene que ver también con el tipo de sangre, la etapa de crecimiento. Por ejemplo, alguien que está en desarrollo, un adolescente, un joven, pues que hace varias cosas, necesita alimentarse muy bien. Claro, entonces aquí es aprender a saber qué es lo que nos produce, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hablamos, lo que comemos en nuestro estado mental. Ok, ese es tomar conciencia la primera semana. La primera semana, ¿qué le das a tu mente? La segunda semana tiene que ver con cumplir tu dharma o tu misión en el mundo, es decir, desarrollar tus talentos, no solamente quedarnos y meditar y practicar yoga para sentirnos bien o meditar, sino hay que salir al mundo, hay que desarrollar nuestros talentos, hay que cumplir nuestra función en el mundo. Claro. Entonces, fíjate que tiene un enfoque muy, muy práctico, porque alguien diría, bueno, pues yo creo que meditar es como irse ahí con los tibetanos y estar tocando ahí las campanillas y esto, y como que aislarse, irse a una cueva casi a estar meditando y a aislarse del mundo. Y no, aquí es mucho, estamos en este mundo, por eso es la primera semana de tomar esa conciencia de lo que estamos viendo, lo que nos estamos nutriendo, pero en esta es cómo alineamos nuestros talentos. Dijiste nuestro Dharma, ¿verdad? ¿El Dharma qué sería? Dharma es tu misión en el mundo, La misión. es decir, el trabajo que tiene que ser realizado y que es la segunda corriente más importante que nutre la filosofía del hinduismo, que se encuentra en un texto que se llama la Bhagavad Gita y que ahí viene explicado lo que es el yoga de la acción. Ah, ok. Entonces dice, la acción es mucho mejor que la inacción. Entonces hay que salir al mundo, hay que cumplir con los talentos, hay que trabajar, hay que desarrollar para lo que vinimos a este mundo. Entonces, esa es la segunda semana. Ah, ok, sí. Entonces, pero aquí tengo una pregunta. Por ejemplo, para encontrar ese Dharma, parece muy fácil, así cuando lo decimos, mira, pues saca tus talentos, tu misión, la contribución hacia el mundo, suena muy bien, pero no es tan fácil. A veces en este mundo que nos ofrece demasiadas alternativas, los padres a veces presionan diciendo, mira, lo que más deja dinero, porque muchos dirían, Claro. el dinero es lo más importante, o los compañeros, o incluso las mismas ofertas que dan las universidades, a veces nos pueden estar confundiendo, a veces sobre todo los jóvenes que nos están escuchando, podrían sentir una confusión de no saber cuál es su misión. Y lo menciono porque muchas universidades se ven con la deserción de que dicen, pues no era lo que yo quería, creo que no, yo no quería estudiar esto. ¿Cómo encontrar? O no solamente jóvenes, sino gente de 30, 40, 50 años y dicen, estoy en un trabajo, pues que era lo que me daba el dinero, pero no es lo que yo estoy buscando como propósito y misión de vida. ¿Cómo poder encontrar? O si la meditación nos ayuda, es más intuición o es más como de acuerdo a los talentos. ¿Qué sugieres para encontrar esa misión? Hay una de las prácticas básicas de nuestra metodología es la meditación para serenar la mente y a partir de ahí ejercer el tema de la contemplación. Es decir, cuando tú meditas, lo que puedes generar es una conciencia del testigo. Puedes aprender a ver tu vida como si estuvieses viendo una gran película de tu existencia, donde y ya tratas de no meterle emoción, sino simplemente ser el testigo de lo que estás observando. Entonces, cuando tú estás observando lo que has hecho, digamos, a lo largo de tu vida, dónde te has sentido mejor, dónde te has sentido
más pleno, donde te es más fácil hacer las cosas. Yo creo que esos son como los primeros parámetros. De hecho, hay una serie de ejercicios contemplativos en esa segunda semana que nos ayudan mucho a determinar para qué somos buenos. Te cuento, porque nunca es tarde, como bien lo comentas, José Antonio. Muchas veces yo, por ejemplo, yo quería ser novelista, pero tenía yo los miedos para dedicarme a escribir. Entonces, ¿qué era lo más cercano que me podía dedicar a escribir? Pues era convertirme en editor de libros. Y así estuve durante 20 años hasta que decidí, oye, quiero escribir una novela, quiero... Y ahora me siento, digamos, más pleno. Claro. Y bueno, y supongo que de ahí fue que tú escogiste estudiar periodismo. Exactamente, claro, porque evidentemente el tema de las matemáticas no era algo sencillo para mí, ¿no? Entonces, y eso hay que también reconocerlo, ¿no? Claro. Si de repente tú tienes, por ejemplo, no sé, trabajas como recepcionista en una oficina y tú tienes calidad para atender a los demás, entonces yo creo que podrás ser una gran o un gran recepcionista. Pero si lo tuyo no es interactuar con la gente, a lo mejor deberías de buscar un trabajo como bibliotecario. Claro. Y no significa ni que esté bien ni que esté mal, simplemente va más acorde a tus talentos o a lo o que tú estás buscando. Y aquí, por ejemplo, Daniel, ¿cómo le hiciste tú para dar ese giro? Porque normalmente alguien relaciona periodismo pues con noticias, con estar buscando la nota, lo que está mal, sacar a la luz algunas cosas, y que te fuiste hacia la parte de la yoga. Veo que estudiaste con Swami Nityananda. Ujú. ¿Qué fue lo que te llamó la atención para darle ese giro y que lo alinearas a tu misión? Es decir, ¿cómo descubriste que iba por ahí esta misión tuya? Yo, yo estudiaba en la universidad cuando, y tuve una infancia y una adolescencia y una edad de juventud, de estudiante, digamos, no plena en abundancia, pero tampoco sin carencias. Todo estaba en orden, perfecto, pero había como una serie de cuestionamientos que yo decía, es que no todo en la vida puede ser eh, crecer, tener una profesión, reproducirse, formar una familia y ya estás. Entonces, yo tenía como esa inquietud de búsqueda y curiosamente en una clase me encontré con una invitación que nadie sabe de quién era, que era para conocer a un swami que venía de India a México, y ese encuentro marcó mi vida y desde entonces me puse a estudiar con él bajo su guía y estudiar sobre todo lo que es Vedanta, un poco del conocimiento védico, también del shivaísmo de Cachemira, que es otra de las corrientes filosóficas del yoga tántrico, que tiene que ver más que con otra cosa, con poder realizar y ser felices en este mundo donde todo se manifiesta constantemente. Entonces, para mí lo que se ha significado el yoga y la meditación se han convertido como en el gran punto de anclaje para poder desarrollar mis talentos, para no perderme en esta vorágine de ritmos frenéticos, de perseguir las cosas donde no hay que perseguirlas. Me siento un profesionista, digamos, en la industria editorial satisfecho. Sigo, de hecho, trabajando como editor de manera externa para otras casas editoriales. Soy también una especie de scout literario. Doy servicios editoriales, doy clases de yoga en empresas, escribo, que es lo que quería hacer. Entonces, creo que el yoga se ha convertido siempre como este gran refugio de calma donde puedo llegar para tomar las decisiones. Y está perfectamente, digamos, acorde con la vida. Digo, no tengo que traer una túnica naranja, ni tampoco me voy un año o 2 años a la India. Viajo cuando pueda a la India, siempre me gusta ir, regresar, pero, pero vaya, aquí estoy. Claro, excelente. Bueno, pues mira, vamos a mandar saludos también a Rocío Ibarra, que también ya está con nosotros. Clau Baena, hola, también un gran saludo para ti.
Belia Fuentes, mira, ya te extrañábamos, no te habíamos visto hoy por aquí. Y nos dice, la meditación es la puerta para reencontrarnos con nuestro ser. Así es, efectivamente. Y de hecho, es lo que te quería preguntar, porque nos dices esta parte de respirar y de meditar. Uno, pienso yo que no sabemos respirar, que lo hacemos mal. Digo, no es que no sepamos, porque siempre, si no, ya nos hubiéramos muerto, pero no sabemos respirar para sacar el verdadero provecho, la energía de nuestro ser. Y dos, a veces pensamos que meditar es como algo muy místico, hay que poner incienso, velas, mantras, mandalas, y es lo que quiero que nos digas, si es necesario esta parte para meditar o qué sería meditar, y también cómo respiramos para estar en esta conexión, porque algo de lo que vi aquí en el libro y que también me gustó es que la primera parte, antes de empezar, de hecho dice instrucciones para meditar. O sea, no nada más es, pues ya me siento y lo hacemos. Entonces, que nos digas cómo respirar y cómo meditar. Sí, creo que aquí son fundamentales las dos preguntas porque la meditación primero es esta capacidad de poder enfocar la mente en un punto específico. De ahí hay que partir. La meditación es algo que nosotros hacemos ya de manera cotidiana, lo hacemos casi de manera inconsciente, Sí. cuando manejamos, cuando estamos muy concentrados en alguna tarea. Eso es una forma de meditación, de dirigir la atención. De hecho, hay un libro que es el gran tratado moderno del yoga, que es los Yoga Sutras de Patanjali, y la primera definición del yoga es Yoga Chitti Vritti Nirodha, que significa es controlar las fluctuaciones de la mente, es decir, permitir que la mente no vaya de un lado a otro, sino que la mente esté estable en un punto. En ese sentido, meditar es entrenar a la mente y vivir esa experiencia para dirigirla a un punto específico. Generalmente, los mantras te pueden ayudar como una parte de hacia dónde dirigir tu atención, porque son tres los pilares de una buena meditación. Primero es la postura. Sí. Tiene que ser una postura cómoda y estable, es decir, que te permita a ti permanecer sin moverte por lo menos durante 15 minutos, mínimo durante 15 minutos, y que te produzca gozo, estabilidad y también que sea estable. Claro, hemos visto mucho lo que es la posición de flor de loto. Esa es como la clásica sería, ¿no? Es como la clásica. Pero no es la única. No es la única. De hecho, es una postura que se maneja mucho en revistas, pero lo más recomendable, porque toma tiempo dominarla, lo más recomendable es utilizar una colchoneta para elevar el asiento en la parte de atrás. Lo más importante es que la columna la mantengas recta. La columna recta y que el cuerpo no tenga dolencia. Esos es como los puntos fundamentales. Puedes inclusive meditar en una silla. Es lo que te voy a decir. En una silla nada más estar rectos, que será? Ponemos, nos hacemos hasta atrás de la silla y luego la columna recta, ¿o cómo sería? Cuando nosotros enseñamos en empresas, lo que pedimos es de que los dos pies estén sobre el piso, que no te recargues en el respaldo, porque si no te encorvas, sino que más o menos a la mitad del asiento, y puedes inclusive colocar algún cojín entre la silla y tu espalda para generar un mayor apoyo, pero si no, que te quedes, digamos, con la columna recta sin recargarte y para que generes una apertura en la parte del pecho hacia arriba. Ok. Y el segundo elemento es la respiración. Siempre respiramos e inhalamos por la nariz, bajo esta concepción de que una respiración tranquila es una mente tranquila, una mente agitada es una respiración agitada. Entonces, conforme uno vaya, hay varios ejercicios de respiración, inclusive incluí algunos en el libro, que son de cómo aprender a controlarnos y a ser conscientes de nuestra respiración.
Por ejemplo, uno muy sencillo y que es muy seguro de practicar Sí. es que inhalas en 4 tiempos, 1, 2, 3, 4, y exhalas en 8. Entonces, o en 6, perdón, En 6. 4 Inhalo en 4, y exhalas en exhalamos 6, en en 6. 6. Y después lo puedes incrementar. Entonces, este tipo de respiraciones lo que te permiten es serenar la mente y hacerte mucho más consciente. Ahora, hay que decir algo, o sea, mentalmente, o no, porque a veces entran los pensamientos. A lo mejor el primer minuto, ahí vamos, pero luego, ay, tengo que pagar esto, no apagué la luz, el celular, aquello, y nos empezamos nuestra mente empieza ahí a botar. ¿Alguna técnica para lograr este enfoque? Sí, de hecho, ese es el tercer Ah, elemento. ok. Tenemos la postura, la respiración, y el tercer elemento es el objeto en el que se medita. En el objeto en el que se medita, nosotros recomendamos un mantra. Ah, ok. Que un mantra es la repetición de una sílaba eh, que tiene más que nada la función. Mira, los mantras supuestamente están asociados cada una de las letras del cuerpo a un centro energético. Eso, digamos, la gente lo tiene que experimentar. Pero lo que yo sí te puedo decir es que la repetición consciente de un mantra te ayuda a sincronizar tu respiración con cada inhalación y cada exhalación. Uno muy sencillo es el Hamsa, que inhalas Sa, exhalas Ham, Sa. Y este mantra lo que te ayuda es, en el caso de que vengan pensamientos, pues no trates de no pensar. Claro, nada más me enfoco en ham, cuando inhalo es ham Ajá, y cuando exhalo, sa. Ah, exactamente. ok. ¿Y tiene un significado? Ese significa yo soy eso. Yo soy eso. Exactamente. Puedes elegir mantras de cualquier tradición, pero siempre dale algo propicio a tu mente en qué pensar, ¿no? Entonces, de hecho, cada una de las meditaciones está asociada con un mantra en el libro, y también hay un curso gratuito que no tiene ningún costo, que viene al inicio en la página de www.yogaentuempresa.com. Yoga, bueno, www.yogaentuempresa.com. Exactamente, que son 21 días para aprender a meditar. No tienen ningún costo porque todas se grabaron en YouTube. Y el primero es precisamente las técnicas de meditación guiadas, Ah, mira para qué que la bien. gente, y ahí hablo de la postura, y hablo también de la respiración y la base, y sobre todo de esto, de que es el darle algo a tu mente. Claro. Pues me parece excelente. Y entonces ya llevamos ahí, ya aprendimos a respirar, la meditación, las 2 primeras semanas. En la tercera hablas del agradecimiento. Sí, y esto tiene que ver mucho con una materia que seguramente tú manejarás mejor que yo, que es la psicología positiva. Es decir, cuando nosotros partimos de agradecer, estamos reconociendo nuestros talentos, porque si constantemente estamos quejándonos o pidiendo cosas, por ejemplo, en la oración, ¿no? Es que necesito esto, es que quisiera hacer esto, lo que estás enfocándote es en tus carencias. Entonces, el agradecimiento tiene esta posibilidad de reconocer para qué eres bueno, de reconocer que hay bendiciones en tu vida, de reconocer que eres afortunado, porque quieras o no, si tienes tiempo para meditar, es que algo has hecho bien. Claro. Fíjate que a mí en una ocasión les ponía un ejercicio de entrar en contacto con uno mismo. Y les decía, hazlo 15 minutos. Igual en una empresa estábamos dando un curso de manejo del estrés y uno me dijo, la verdad no tengo ni 15 minutos para mí. Digo, bueno, ¿qué tipo de vida tienes? ¿Cómo es tu vida que no tienes ni 15 minutos para ti? Ahí sería muy preocupante alguien que diga, no tengo tiempo. Claro. ¿Cuánto es lo que tú recomiendas en una meditación? Que dure. Nosotros creo que una meditación debe durar mínimo 15 minutos Ok. y puedes meditar hasta 35, 40 minutos, cuando ya son meditadores con mucha mayor experiencia. Ese es este tipo de meditación. Hay muchos tipos de meditación. Esto tiene que ver más con un tipo de meditación que tiene cercana al hinduismo. Ah, ok. Que de hecho me mandaron por WhatsApp que sí, esto de la meditación
tiene que ser de otra religión, o sea, que si tiene que cambiar de religión o va compatible con su religión. Es compatible con la religión porque al final de cuentas es un entrenamiento de la mente. Y el concepto también es bien importante, que el concepto de este famoso Partenón o gran cosmovisión mitológica de tantas deidades de la India solamente reconoce a un solo dios o como lo comentaba Belia Fuentes, un ser, alguien, una energía que va más allá de tus creencias, ¿no? De tu concepción, perdón, de tu concepción, pero que los hindúes de repente reconocen el aspecto femenino en Dios, o reconocen el aspecto, digamos, protector, o el aspecto guerrero, o el aspecto de abundancia, etcétera. Entonces, por eso hay como este gran universo mitológico de tantas deidades, pero no se necesita, porque al final de cuentas es un entrenamiento para la mente y para la salud y el bienestar. Igual para los que dicen, yo no tengo ninguna religión y no me quiero casar con ninguna religión, pero más bien verlo como un entrenamiento de la mente y una filosofía que nos ayuda a vivir mejor. Exactamente. Que en la última semana dice, eres dicha, existencia y conciencia. Sí, al final, nosotros generalmente manejamos estos dos programas, estas 3 semanas de meditaciones guiadas, pero decidí incluir este último cuarto que tiene que ver mucho, y aquí vuelvo a saludar a Belia Fuentes, con reencontrarnos con nuestro ser, porque cuando hablamos del ser nos referimos a ese que va más allá del testigo que está observando. Alguien, es decir, cuando tú estás meditando, hay algo o hay alguien que está viendo esa meditación y que se reconoce como uno que existe, hay un testigo, un gran testigo, que existe, que es consciente de que existe y que se manifiesta como dicha, como Ananda. Por eso eres Satchidananda. Sat, existencia, Chiti, conciencia, y Ananda, dicha. Entonces, en este sentido, es como cuando tú dices, este micrófono, evidentemente eres diferente del micrófono. Cuando tú dices, soy José Antonio, evidentemente eres diferente de José Antonio. No sé si me explicas, o sea, no eres el mismo que está diciendo las cosas, porque el micrófono tiene una identificación propia y tú tienes un rol propio. Pero entonces, ¿quién es el que puede observar estos fenómenos? Y eso es lo que se conoce como el ser, que tiene estas 3 características. Existe, ¿sí? Es consciente de que existe, y tú lo puedes tener esa conciencia en meditación. Por eso cuando meditas, tú puedes ver la película completa de la vida sin estos roles en los que juegas, ¿no? De que ahora te toca ser el conductor, el terapeuta, sino que tú puedes verlo desde afuera y que se manifiesta como dicha, como Ananda. Hay un estado de contentamiento cuando estás en contacto con este ser, que es existencia, Sat, Chiti, que es consciente de que existe y se manifiesta como Ananda. Excelente, pues está súper completo. Así que pues está la recomendación para que puedan comprar el libro. Lo voy a poner una vez más aquí en la pantalla para los que nos están viendo en Facebook Live. Respira, medita y recupera tu felicidad. ¿Dónde podemos conseguir el libro, Daniel? Ahora está disponible en todas las librerías del país, y de hecho quisiera invitar a tu audiencia a una presentación pública que vamos a tener. La entrada es libre el próximo martes 30 de julio. Martes 30 de julio. Sí, en la librería Gandhi, que está en Miguel Ángel de Quevedo 121, aquí en la Ciudad de México. Pues excelente. ¿A qué hora es? Es a las 7 de la noche, la entrada es libre y vamos a hablar sobre el bienestar desde 3 perspectivas, que es evidentemente a raíz de la publicación de este libro, pero me va a acompañar Marina Palmer, que es autora y conferencista, y una de mis maestras primordiales en la enseñanza del yoga, que es Ñana Dakini, quien es la directora de una de las escuelas con mayor presencia en México, que es Yoga Espacio. Entonces vamos a estar los 3 hablando sobre el bienestar como una estrategia para
los tiempos que nos ha tocado vivir. Me encantará saludarlos allá en Gandhi. Excelente, pues aprovechen, amigos, porque de verdad va a estar buenísima esa presentación del libro. Librería Gandhi, el día martes 30 a las 7 de la noche. Así es, pues muchísimas gracias. Conclusión final en 30 segundos. Yo creo que lo más importante es que debemos de tomar acción y responsabilidad de nuestro propio bienestar. Nadie lo va a hacer por nosotros. Excelente, pues muchísimas gracias, Daniel Mesino, por habernos acompañado y compartido esa gran experiencia. Y también gracias por el libro que me obsequiaste. Es un libro que se ve súper interesante y será muy, muy valioso para ponerlo en práctica. Ya estaremos poniendo también ahí en Facebook algunas reflexiones y la presentación del libro que va a ser ahí en la librería Gandhi para que también estén ustedes pendientes. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y nos estuvieron escribiendo. Bueno, Belia dice, sorry, no tenía señal. Ok, bueno, sí, gracias, pero qué bueno que te pudiste conectar. Alejandro Ambrosio en los controles, Pedro Manzano en la producción. Se despide tu amigo y coach, José Antonio González. Recuerda, la vida es hoy, a vivir intensamente. Gracias.